Veo, excelente Diogneto, que tienes un vivo interés por conocer la religión de los cristianos y que indagas con claridad y cuidado las siguientes cuestiones. ¿En qué Dios creen y cómo lo adoran, para que todos ellos se sitúen por encima del mundo y desprecien la muerte, sin tener en cuenta los pretendidos dioses de los griegos ni guardar las creencias de los judíos? ¿Qué amor se tienen entre sí? ¿Por qué esta nueva raza o manera de vivir ha aparecido ahora en el mundo y no antes? Por eso acojo con agrado tu buena disposición, y a Dios, que nos concede el hablar y el escuchar, le pido que a mí me otorgue hablar de tal manera que el que escucha llegue a ser mejor, y a ti te conceda escuchar de tal manera que no caiga en la tristeza quien te habla. Comencemos. Una vez que te hayas liberado de todos los pensamientos que ocupan tu mente, arrancando la costumbre que te engaña y llegado a ser un hombre nuevo, como si volvieses a iniciar tu andadura humana, pues vas a escuchar un lenguaje también nuevo, como tú mismo has confesado, observa no sólo con los ojos, sino también con la inteligencia de qué sustancia son o qué forma tienen los que vosotros llamáis y consideráis dioses. ¿No es este una piedra idéntica a la que pisamos? ¿No es el otro bronce de la misma calidad que los utensilios forjados para nuestro uso? ¿Y el otro no es madera y para colmo podrida? ¿Y el otro no es plata que requiere de un hombre que la guarde para no ser robada? ¿Y el otro no es hierro que corroe la herrumbre? ¿Y el otro no es arcilla sin más dignidad que la utilizada para los más viles usos? ¿No son todos ellos de materia corruptible? ¿No están forjados para el hierro y el fuego? ¿No modeló a uno el cantero, al otro el herrero, al otro el platero y al otro el alfarero? Antes de que sus artesanos los hubiesen modelado con la forma actual, ¿no habían sido ya transformados por aquellos que aún ahora pueden ser transformados? ¿Acaso los actuales utensilios, hechos de la misma materia, no podrían llegar a ser semejantes a esos dioses si caen en manos de los mismos artesanos? Y viceversa, los dioses que vosotros adoráis ahora, ¿no podrían convertirlos los hombres en utensilios semejantes a los demás? ¿No son todos ellos sordos, ciegos, inanimados, insensibles e incapaces de movimiento? ¿No están todos ellos sometidos a la podredumbre y a la corrupción? Vosotros los llamáis dioses, los servís, los adoráis, y finalmente acabáis siendo semejantes a ellos. Por eso odiáis a los cristianos, porque no los tienen por dioses. Vosotros suponéis y pensáis alabarlos, pero en realidad ¿no los despreciáis más que los cristianos? ¿No los ridiculizáis y deshonráis mucho más cuando a los ídolos de piedra los veneráis sin ponerles guardia, mientras que a los ídolos de plata y oro los encerráis por la noche y les ponéis guardias durante el día para que no los roben? Si esos dioses tienen sentimientos, los honores que queréis ofrecerles son más bien un castigo. Los adoráis con sangre y grasas, demostrando así hasta qué punto carecen de sentimientos. Que lo soporte uno de vosotros, que uno de vosotros aguante que le suceda eso. Pero ningún hombre aguantará voluntariamente ese castigo, pues tiene sentimientos y razón. La piedra lo aguanta porque no tiene sentimientos. Por tanto, estáis mostrando la sensibilidad de vuestros pretendidos dioses. Sobre el rechazo de los cristianos a servir a tales dioses, tengo mucho más que decir, pero si a alguien no le parece suficiente, considero superfluo continuar hablándole. Después de esto, creo que deseas escuchar sobre todo por qué los cristianos no adoran a Dios de la misma manera que los judíos. Los judíos, por un lado, se apartan de la mencionada idolatría y sostienen con sensatez que ellos creen en el único Dios y lo veneran como Señor de todas las cosas. Pero, por otro lado, le tributan un culto similar al ya mencionado y se equivocan. En efecto, los griegos
Cuando hacen ofrendas a dioses insensibles y sordos, dan pruebas de insensatez. Pero los judíos, cuando las hacen pensando que las ofrecen como si Dios tuviese necesidad de ellas, deberían ser considerados más propiamente como una locura y no como una religión. En efecto, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos, el que nos da a todos lo que necesitamos, no está necesitado de aquellas cosas que Él ofrece a los que creen darle algo. Los que piensan ofrecerle sacrificios por medio de sangre, grasa y holocaustos, y venerarlo con esos honores, me parece que no difieren en nada de aquellos que muestran la misma prodigalidad hacia los ídolos sordos, que no son capaces de aceptar el honor. Creen que ofrecen algo a quien no necesita de nada. Por otra parte, creo que no necesitas que te explique su espíritu timorato respecto a las comidas, ni sus creencias acerca del sábado, ni su orgullo a propósito de la circuncisión, ni la superficialidad de sus ayunos y novilunios. Pues, ¿cómo va a ser justo que, entre todo lo creado por Dios para uso de los hombres, unas criaturas sean acogidas como buenas y otras sean rechazadas como nocivas e inútiles? ¿Cómo no va a ser impío calumniar a Dios cuando dicen que prohíbe realizar una buena acción en sábado? ¿Cómo no va a ser ridículo gloriarse de una mutilación de la carne como si fuese un testimonio de elección, pues, según ellos, así son especialmente amados por Dios? ¿Quién considerará una prueba de piedad y no más bien de insensatez que observen los astros y la luna para guardar los meses y los días y determinar los designios de Dios y los cambios de los tiempos conforme a sus propios deseos, de manera que unos días sean de fiesta y otros de penitencia? Así pues, creo haberte explicado suficientemente que los cristianos obran con rectitud al apartarse de la falta de reflexión y del engaño comunes, así como de la curiosidad y del orgullo de los judíos. No esperes, en cambio, poder aprender de un hombre el misterio de la religión de los cristianos. En efecto, los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por la nación, ni por la lengua, ni por el vestido. En ningún sitio habitan ciudades propias, ni se sirven de un idioma diferente, ni adoptan un género peculiar de vida. Su enseñanza no ha sido descubierta por la reflexión y el desvelo de hombres curiosos. No defienden una enseñanza humana como hacen algunos. Habitan ciudades griegas y bárbaras según le correspondió a cada uno, y aunque siguen los hábitos de cada región en el vestido, la comida y demás género de vida, manifiestan, y así es reconocido, la admirable y singular condición de su ciudadanía. Todos ellos viven en sus respectivas patrias, pero como forasteros, participan en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es su patria, y toda patria les resulta extraña. Se casan como todos, y tienen hijos, pero no los abandonan. Comparten la mesa, pero no la cama. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan la vida en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero superan las leyes con su peculiar manera de vivir. Aman a todos, pero son perseguidos por todos. Son desconocidos, pero son condenados. Se les mata, pero son vivificados. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Les falta de todo, pero están sobrados de todo. Son despreciados, pero en esos desprecios son glorificados. Se habla mal de ellos, pero son justificados. Se les injuria, pero ellos bendicen. Son afrentados, pero ellos honran. Aunque hacen el bien, son castigados como malhechores. Aunque son castigados, se alegran como si estuviesen siendo vivificados. Como si fueran extranjeros, son combatidos por los judíos y perseguidos por los griegos. Y quienes los odian no saben explicar el motivo de su enemistad.
En una palabra, lo que es el alma en el cuerpo son los cristianos en el mundo. El alma está difundida por todos los miembros del cuerpo y los cristianos por las ciudades del mundo. El alma vive en el cuerpo, pero no tiene su origen en el cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no tienen su origen en el mundo. El alma, aunque invisible, está encarcelada en un cuerpo visible. La existencia de los cristianos en el mundo es conocida, aunque su religión permanece invisible. Sin que haya afrenta que lo justifique, la carne odia y combate al alma, porque ésta le impide entregarse a los placeres. A pesar del odio que recibe, el alma ama a la carne y a sus miembros, y los cristianos aman a quienes los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella da cohesión al cuerpo. Los cristianos están retenidos en el mundo como en una prisión, pero dan cohesión al mundo. El alma, aunque inmortal, habita en una tienda mortal. Los cristianos viven como forasteros entre las realidades corruptibles, aguardando la incorruptibilidad de los cielos. El alma, aunque sea vejada por el hambre y la sed, se hace mejor. Los cristianos, aunque sean castigados, crecen cada día más. Dios los estableció en un puesto tan grande que no les será permitido desertar. Como ya he dicho, no les ha sido transmitido un descubrimiento terreno, tampoco piensan estar guardando cuidadosamente un pensamiento mortal, ni creen en un designio de misterios humanos. Por el contrario, el propio Todopoderoso, el Creador del universo y el Dios invisible, plantó desde los cielos la verdad y el Verbo santo e incomprensible para los hombres, y lo fijó sólidamente en sus corazones. No envió, como alguien podría imaginar, un servidor, ya ángel, ya arconte, sea uno de los que atienden las realidades terrenas, sea uno de aquellos de los que se les ha confiado el gobierno de los cielos. Envió al propio artífice y demiurgo del universo. Por él creó los cielos, por él encerró el mar dentro de sus límites. Sus misterios los guardan fielmente todos los elementos. De él recibió el sol la medida de las órbitas que ha de seguir cada día. A él obedece la luna cuando le ordena brillar por la noche. A él obedecen los astros que siguen la órbita de la luna. Por él todas las realidades, los cielos, la tierra y todo lo que hay en la tierra, el mar y todo lo que hay en el mar, el fuego, el aire, el abismo, todo lo que hay en las alturas, lo que hay en las profundidades y lo que hay en el espacio intermedio. Ese fue el enviado a los hombres. Lo hizo como una mente humana podría pensar para implantar la tiranía, el miedo y el espanto. No, sino que lo envió con dulzura y mansedumbre, como un rey que envía a su hijo rey. Lo envió como Dios. Lo envió como convenía a los hombres. Lo envió para salvar, para persuadir y no para violentar. En efecto, la violencia no es propia de Dios. Lo envió para llamar, no para acusar. Lo envió para amar, no para juzgar. Un día lo enviará para juzgar, y ¿quién soportará entonces su venida? ¿No ves cómo los cristianos son arrojados a las fieras para que nieguen al Señor y no son vencidos? ¿No ves que cuantos más son castigados, tanto más crecen los cristianos? Esto no parece ser una obra humana, sino que es poder de Dios. Son las pruebas de su venida. ¿Qué hombre en absoluto conoció lo que era Dios antes de que Él viniese? ¿Acaso aceptas las palabras vanas y presuntuosas de aquellos fidedignos filósofos? Unos dijeron que Dios es fuego, llaman Dios a lo que acabarán alcanzando. Otros, agua. Otros, uno de los elementos creados por Dios. Si cualquiera de estas opiniones fuese aceptable,
Cada una de las demás criaturas podría también ser declarada Dios de la misma manera, pero no son más que fábulas y engaños de charlatanes. Ningún hombre lo vio ni lo conoció, sino que Él mismo se manifestó por medio de la fe, la única a quien se le ha concedido ver a Dios. En efecto, el Dios soberano y creador del universo, que hizo todas las cosas y las diferenció según su orden, no sólo amaba al hombre, sino que también era paciente. Pero Él era siempre el mismo, lo es y lo será, benévolo, bueno, manso y verdadero. Él es el único bueno. Concibió un designio grande e inefable, y sólo lo comunicó a su Hijo. Como su sabio propósito lo envolvió en misterio y lo mantuvo en secreto, nos parecía que se olvidaba y despreocupaba de nosotros, cuando, por medio de su amado Hijo, nos reveló y mostró lo que estaba dispuesto desde el principio, nos lo procuró todo juntamente, participar, ver y comprender sus beneficios. ¿Quién de nosotros pudo esperar jamás tal cosa? Una vez que todo lo hubo dispuesto en sí junto con su Hijo, permitió que hasta el tiempo establecido nos dejásemos llevar a nuestro antojo por tendencias desordenadas, guiados por los placeres y las pasiones. Él no se complacía en nuestros pecados, sino que tenía paciencia. Él no aprobaba aquel tiempo de la injusticia, sino que estaba creando el tiempo presente de la justicia, para que, después de haber experimentado en aquel tiempo, a partir de nuestras propias obras, que éramos indignos de la vida, nos hagamos ahora dignos por la bondad de Dios, y para que, después de habernos mostrado incapaces por nosotros mismos de entrar en el reino de Dios, lleguemos a ser capaces por el poder de Dios. Cuando nuestra injusticia llegó a su culmen y se manifestó plenamente que no le aguardaba otra recompensa que castigo y muerte, vino el tiempo establecido por Dios para manifestar en adelante su bondad y su poder. La sobreabundancia del amor al hombre y de la caridad de Dios. No nos odió ni nos despreció, ni nos guardó rencor, sino que fue paciente y nos soportó con misericordia. Él asumió nuestros pecados. Él entregó a su propio Hijo en rescate por nosotros, el santo por los inicuos, el inocente por los malvados, el justo por los injustos, el incorruptible por los corruptibles, el inmortal por los mortales. En efecto, ¿qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados sino su propia justicia? ¿En quién podíamos ser justificados los inicuos y los impíos sino tan solo en el Hijo de Dios? Benévolo intercambio, inescrutable creación, inesperados beneficios. La iniquidad de muchos quedó oculta por el único justo, y la justicia de uno justificó a muchos inicuos. Así pues, mostró en el tiempo establecido que nuestra naturaleza era incapaz de alcanzar la vida, y ahora manifestó al Salvador, capaz de salvar incluso lo que no se puede. Por ambos medios quiso que creyéramos en su bondad y que lo consideráramos sustentador, Padre, Maestro, Consejero, Médico, Inteligencia, Luz, Honor, Gloria, fuerza, vida, para que no nos preocupemos ni del vestido ni del alimento. Si tú anhelas esta fe y la acoges, conocerás ante todo al Padre. En efecto, Dios ha amado a los hombres, para ellos hizo el mundo. Les sometió todo lo que hay en la tierra, les dio razón e inteligencia. Solo a ellos permitió mirar arriba hacia el cielo. Los plasmó de su propia imagen. Les envió a su Hijo unigénito. Les prometió el reino del cielo
y lo dará a quienes lo aman. ¿Sospechas de qué alegría serás colmado cuando lo conozcas? ¿O cómo amarás al que te ha amado antes? Cuando lo ames, serás imitador de su bondad. No te asombres de que un hombre llegue a ser imitador de Dios. Puede porque Él lo quiere. La felicidad no consiste en oprimir al prójimo, ni en estar por encima de los más débiles, ni en enriquecerse y hacer violencia a los más necesitados. Tampoco es posible imitar a Dios de esa manera. Por el contrario, esas acciones son extrañas a la grandeza de Dios. En cambio, el que asume el peso del prójimo, el que es superior a otro en algo y quiere hacer bien al más débil, el que ha recibido bienes de Dios y los tiene para los que padecen necesidad, llega a ser Dios que abastece a quienes reciben esos bienes. Ese es el imitador de Dios. Entonces, estando en la tierra, contemplarás que Dios ejerce su gobierno en los cielos. Entonces comenzarás a hablar los misterios de Dios. Entonces amarás y admirarás a los que son torturados por no querer negar a Dios. Entonces condenarás el engaño y el error del mundo, cuando conozcas la vida verdadera del cielo, cuando desprecies lo que aquí parece ser la muerte, cuando temas la verdadera muerte reservada a los condenados al fuego eterno, castigo definitivo de quienes les son entregados. Entonces admirarás y considerarás bienaventurados a quienes soportan el fuego terreno por causa de la justicia, cuando conozcas aquel fuego. No estoy exponiendo doctrinas extrañas, ni planteo cuestiones absurdas, sino que, después de haberme hecho discípulo de los apóstoles, me hago maestro de los gentiles, y sirvo con dignidad la tradición a quienes se hacen discípulos de la verdad. Quien, si ha sido instruido rectamente y ha sido engendrado por el Verbo lleno de benevolencia, ¿no desea enseñar claramente lo que el Verbo mostró de manera manifiesta a los discípulos? El Verbo, cuando apareció y habló abiertamente, se les dio a conocer. No fue comprendido por los incrédulos, pero fue explicado a los discípulos. Estos, considerados por él creyentes, conocieron los misterios del Padre. Por eso envió al Verbo, para que se manifestase al mundo. El que fue despreciado por el pueblo de Israel y predicado por los apóstoles, fue creído por los gentiles. Este es el que existía desde el principio, el que se manifestó como nuevo. Resultó ser antiguo y nace siempre nuevo en los corazones de los santos. Este es el que existe siempre y hoy es reconocido como Hijo. Por medio de él, la Iglesia se enriquece y la gracia se despliega y multiplica en los santos, cuando otorga inteligencia, manifiesta los misterios, pregona los tiempos, se regocija por los creyentes, se regala a quienes la desean, a quienes no quebrantan los límites de la fe, a quienes no violan los límites de los padres. En consecuencia, se canta el temor de la ley, se conoce la gracia de los profetas, se consolida la fe de los evangelios, se guarda la tradición de los apóstoles y exulta la gracia de la Iglesia. Si no entristeces esta gracia, conocerás lo que el Verbo habla por medio de quienes quiere, cuando lo determina. Todo lo que el querer del Verbo nos manda e impulsa a exponeros abiertamente, aunque con fatiga, lo ponemos en común con vosotros por el amor a lo que se nos ha revelado. Si os encontráis con estas enseñanzas y las escucháis con atención, conoceréis lo que Dios procura a quienes lo aman con rectitud, pues os habréis convertido en un jardín de delicias. Habréis hecho brotar en vosotros mismos
un árbol floreciente que ofrece todo tipo de frutos, y estaréis adornados con frutos variados. En efecto, en esa región están plantados el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Ahora bien, no mata el árbol del conocimiento, sino la desobediencia. La Escritura no es equívoca. Dios, al principio, plantó en medio del jardín el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, mostrando la vida por medio del conocimiento. Los primeros hombres, al no usar puramente de él, se quedaron desnudos por el engaño de la serpiente, pues no hay vida sin conocimiento, ni hay conocimiento seguro sin vida verdadera. Por ello, fueron plantados el uno al lado del otro. El apóstol, que había advertido esta significación, censura el conocimiento que se ejerce sin el mandato de la verdad que conduce a la vida. Por eso dice, la ciencia hincha, pero la caridad edifica. En efecto, el que cree saber algo sin el conocimiento verdadero y acreditado por la vida, no sabe nada. Quien no ama vivir es engañado por la serpiente. Quien, con temor, adquiere el conocimiento y desea la vida, planta sobre la esperanza y aguarda el fruto. El conocimiento sea tu corazón, y el verbo verdadero, acogido, sea tu vida. Si eres portador de su árbol y amas su fruto, cosecharás siempre lo que se desea de Dios, lo que la serpiente no alcanza, ni el engaño enturbia. Eva no es corrompida, sino que es creída virgen. Se muestra la salvación, los apóstoles son instruidos, avanza la Pascua del Señor, los tiempos se aunan, se armoniza con el mundo, y, enseñando a los santos, se regocija el Verbo, por el que el Padre es glorificado. A Él la gloria por los siglos. Amén.